¿Sabías que un simple centavo podría valer miles o incluso millones? Hoy vamos a explorar monedas que parecen comunes, pero esconden fortunas. Algunas estuvieron olvidadas en cajones o bolsillos durante décadas. Quédate con nosotros y descubre si podrías tener un centavo millonario sin saberlo. Moneda número 1. Centavo. 1963 del centavo de 1963 acuñado en Denver es mucho más que un simple trozo de cobre. Es un pedazo de historia que refleja una transición importante en la numismática estadounidense. Este centavo fue acuñado en un periodo en el que los Estados Unidos todavía utilizaban cobre casi puro para sus monedas de un centavo, antes de los cambios en la composición que llegarían a mediados de los años 60. La década de 1960 fue una etapa de ajustes económicos y sociales, y las monedas que circulaban en ese tiempo no solo representaban dinero, sino también el contexto histórico y las decisiones de la Casa de la Moneda. Los centavos de 1963D nacieron en un momento en que el cobre todavía era abundante, y la calidad del metal permitía acuñaciones nítidas, con detalles muy definidos que hoy día ayudan a los coleccionistas a identificar fácilmente errores o particularidades de cada pieza. La historia de este centavo empieza con su ceca, Denver, que ya en los años 60 estaba consolidada como uno de los centros principales de producción de monedas en Estados Unidos. La ceca de Denver había perfeccionado su maquinaria para producir grandes cantidades de monedas, y el centavo de 1963D es un ejemplo de esta eficiencia. Sin embargo, como sucede con cualquier proceso mecánico, los errores de acuñación no podían evitarse por completo. Entre los coleccionistas, estos errores son altamente valorados, porque un centavo con un error notable puede ser mucho más valioso que un centavo común y corriente. Por ejemplo, algunos centavos 1963D muestran desplazamientos menores del golpe, ligeros doble golpe en el anverso o pequeñas repunciones en la letra D, que los hacen destacar entre otros ejemplares de la misma tirada. Además de los errores, la tonalidad del metal juega un papel fundamental en la valoración de un centavo de esta época. Los centavos de cobre puro, cuando se conservan en excelente estado, pueden desarrollar tonos rojizos o rojizo-marrones muy atractivos que aumentan su atractivo para los coleccionistas. Un centavo que ha sido cuidadosamente guardado, sin contacto excesivo con la humedad o el aire, puede presentar un brillo rojo fuego que lo hace prácticamente irresistible. Esta tonalidad, sumada a la nitidez del diseño y la ausencia de desgaste, convierte a un centavo 1963D en una pieza codiciada dentro del mundo numismático. Algunos ejemplares en estado sin circular han alcanzado subastas con precios que superan los miles de dólares, especialmente si presentan errores poco comunes o tonalidades excepcionales. La conservación es otro factor decisivo. Muchos centavos de 1963D se encuentran en circulación y presentan signos de desgaste, rayones o cambios de color. Sin embargo, los ejemplares que se mantienen prácticamente intactos, con detalles nítidos en la cabeza de Lincoln y en las espigas de trigo del reverso, son los que realmente capturan la atención de los coleccionistas. La combinación de tonalidad, nitidez y rareza de los errores hace que cada centavo se convierta en un pequeño tesoro que puede crecer significativamente en valor con el tiempo. Por eso, aquellos que poseen un centavo 1963D en excelente estado suelen considerar seriamente la opción de evaluarlo o incluso enviarlo a una empresa de certificación para obtener una calificación profesional que respalde su autenticidad y estado de conservación. Uno de los aspectos más interesantes de este centavo es cómo se conecta con los patrones de errores que comenzaron a aparecer a mediados de los años 60. Los coleccionistas más experimentados notaron que algunas características que hoy se consideran errores menores en los centavos de 1963D se repitieron en emisiones posteriores, especialmente en los centavos de 1965 y años siguientes. Esto significa que al estudiar un centavo 1963D, no solo se está viendo una pieza aislada, sino que se está observando un indicio de tendencias que marcarían el mercado de coleccionistas en los años venideros.
La observación de estos patrones permite anticipar qué monedas podrían ser más valiosas en el futuro y cuáles errores tienden a aumentar el interés y la demanda entre coleccionistas. Contexto histórico del 1963D también añade un valor intangible. Este centavo fue acuñado en un año marcado por cambios sociales y económicos en Estados Unidos. El país se encontraba en plena era Kennedy, con un espíritu de modernización y esperanza. Mientras las noticias del mundo llegaban a cada hogar, los centavos como el 1963D circulaban entre bolsillos y carteras, sin que la mayoría de las personas supieran que estaban sosteniendo una moneda que décadas después se convertiría en objeto de deseo para los coleccionistas. La idea de tener en la mano un pedazo de historia monetaria que ha sobrevivido intacto al paso del tiempo es algo que añade un valor emocional a la pieza, más allá de su valor económico. Los coleccionistas que buscan centavos de esta época suelen examinar cada detalle con lupa. Buscan la claridad de las letras, la integridad de las espigas de trigo en el reverso, la simetría del retrato de Lincoln y cualquier signo de error o variación que pueda distinguir un ejemplar común de uno especial. Un centavo 1963D con una doble acuñación evidente, por ejemplo, puede alcanzar precios que superan ampliamente a los centavos sin errores, especialmente en subastas de renombre, donde los compradores están dispuestos a pagar cifras importantes por ejemplares raros. Algunas subastas recientes han reportado centavos de esta época en estados sin circular con precios que van desde los $2,000 hasta más de $5,000, dependiendo de la rareza del error y la calidad de la conservación. Otro factor que aumenta el atractivo de este centavo es la facilidad con la que se puede verificar su autenticidad y condición mediante servicios profesionales de gradación. Empresas como PCGS o NGC permiten a los coleccionistas obtener un certificado que respalde no solo la autenticidad, sino también la nota de conservación, lo cual incrementa significativamente el valor de reventa. Para quienes desean invertir o simplemente asegurarse de que su centavo 1963D tiene el valor que merece, esta es una estrategia altamente recomendable. En muchos casos, un centavo certificado y con calificación alta puede venderse por varias veces más que un ejemplar similar sin certificación, lo que demuestra la importancia de estos servicios en el mundo numismático moderno. El centavo de 1963D también es un ejemplo de cómo la numismática combina historia, arte y economía. Cada detalle del diseño, desde la precisión de la cabeza de Lincoln hasta las espigas de trigo en el reverso, refleja un equilibrio entre estética y funcionalidad que los coleccionistas aprecian enormemente. Los centavos bien conservados no solo son valiosos por su metal o por sus errores, sino porque representan un testimonio tangible del diseño y la producción de monedas de la época. La observación de estos detalles permite entender cómo los grabadores y acuñadores trabajaban en la casa de la moneda y cómo pequeños cambios en el proceso de producción podían generar errores que hoy son codiciados. La conexión con los centavos posteriores, como el 1965, es otra razón por la que el 1963D es tan significativo. Los patrones de errores y las tendencias en tonalidades y conservación que se observan en este centavo se repiten y evolucionan en los años siguientes. Por eso, un coleccionista que estudia el 1963D puede anticipar qué características buscar en centavos más recientes, creando una narrativa que conecta distintas emisiones y que ayuda a identificar ejemplares valiosos. Es como seguir un hilo histórico a través de las monedas, donde cada pieza no solo tiene valor propio, sino que también enriquece la comprensión de otras emisiones. En resumen, el centavo de 1963D es mucho más que una simple moneda de cobre. Es una pieza histórica que combina rareza, estética y contexto histórico. Su valor depende de múltiples factores: errores de acuñación, tonalidades especiales, estado de conservación y la historia que representa. Cada centavo que se encuentra en condiciones excepcionales es un testimonio tangible de la producción monetaria de los años 60 y de la evolución
de los centavos de cobre puro antes de los cambios que llegaron a mediados de la década. Para los coleccionistas, posee un atractivo único, tanto por la posibilidad de inversión como por el placer de poseer un fragmento de historia en perfecto estado. La observación de sus detalles, la identificación de errores y el estudio de patrones que se repiten en centavos posteriores convierten al 1963D en una pieza esencial en cualquier colección seria de centavos. Su conexión con los centavos de mediados de los 60, especialmente con el 1965 que veremos a continuación, demuestra cómo cada moneda forma parte de un relato más amplio que los coleccionistas pueden seguir y apreciar con cada hallazgo. Este centavo nos invita a mirar más allá de su valor inmediato y a explorar la historia que lleva consigo, desde el metal con el que fue fabricado hasta los ojos atentos de los coleccionistas modernos que buscan cada error y tonalidad especial. Mantenerlo en buen estado, evaluarlo y, si es posible, certificarlo, no solo asegura su valor económico, sino que también protege un fragmento de historia que seguirá fascinando a generaciones futuras. Así, el centavo 1963D se convierte en una pieza que no solo pertenece a la colección de un individuo, sino que también forma parte del legado numismático de los Estados Unidos, conectando con cada centavo que vino después y que los coleccionistas continuarán buscando con entusiasmo. Moneda número 2. Centavo. 1965. El centavo, de 1965, representa un cambio significativo en la historia de la numismática estadounidense. Después de décadas de centavos de cobre puro, 1965 marcó la transición a una composición de cobre recubierto de zinc, una decisión impulsada por la necesidad de reducir costos ante la creciente demanda de cobre y el aumento de su valor en los mercados internacionales. Este cambio aparentemente sencillo tuvo un impacto profundo en la forma en que los coleccionistas ven los centavos de esta era, ya que introdujo nuevas oportunidades para errores y variedades inusuales que hoy son codiciadas. Aunque millones de estos centavos fueron acuñados para circular normalmente, existen ejemplares que destacan no por su circulación masiva, sino por las particularidades de su acuñación, su estado de conservación y ciertos defectos que los hacen únicos. Entre los detalles que incrementan el valor de un centavo de 1965, uno de los más buscados es el defecto de repulso. Este error ocurre cuando la lámina de metal utilizada para acuñar la moneda no se adhiere correctamente al cospel o presenta alguna irregularidad durante la presión de la prensa. El resultado puede ser un relieve más profundo de lo habitual, bordes irregulares o un desgaste peculiar en áreas específicas del anverso o reverso. Estos defectos no solo captan la atención de los coleccionistas más experimentados, sino que también permiten que la moneda se destaque entre miles de ejemplares de circulación estándar. Por ejemplo, algunos centavos de 1965 con repulso marcado han alcanzado precios sorprendentes en subastas, superando los cientos de dólares, un valor extraordinario considerando que, originalmente, cada moneda tenía un costo nominal de un centavo. Otro factor que hace especial a este centavo son las tonalidades inusuales que pueden aparecer en monedas sin circular. Debido a la composición de cobre recubierto de zinc, los centavos de 1965 pueden presentar variaciones de color desde un rojo brillante hasta tonalidades más apagadas o incluso con reflejos dorados o plateados. Estas variaciones se deben tanto a las condiciones de almacenaje como a la calidad del recubrimiento en el momento de la acuñación. Los coleccionistas expertos buscan estos matices porque cada tono raro puede incrementar el valor de la pieza de manera considerable. Una moneda sin circular, con un color rojo intenso y sin marcas de desgaste, puede llegar a multiplicar varias veces su valor frente a un centavo común circulado. Y algunos ejemplares han sido vendidos en subastas por más de $700, algo sorprendente considerando su producción masiva. La conservación general de la moneda es otro aspecto crucial. Los centavos de 1965 que se han mantenido en condiciones de sin circular, es decir, que no presentan señales de haber estado en circulación, son extremadamente deseables.
Mantener intacto el brillo original y la nitidez de los detalles en una moneda que ya tiene casi 6 décadas de antigüedad es un logro en sí mismo, y cada línea, cada letra y cada detalle del diseño contribuye a aumentar su valor. Coleccionistas de todo el mundo buscan centavos de esta época que combinen la rareza de defectos con la perfección de conservación. Y no es raro ver que estas piezas alcancen precios en subastas que superan los $1000 cuando se encuentran en condiciones excepcionales. El impacto de estos centavos en la colección histórica es significativo. La introducción del cobre recubierto de zinc no solo cambió la composición del metal, sino que también introdujo un nuevo capítulo en la narrativa de los centavos estadounidenses. Cada moneda de 1965 puede contar una historia sobre los cambios económicos de la época, las decisiones de acuñación y las experimentaciones con materiales que marcaron la transición hacia centavos más duraderos y económicos. Para los coleccionistas, poseer un centavo de 1965 con características especiales no es solo una cuestión de valor monetario, es también un vínculo tangible con un momento histórico. Un recordatorio de cómo incluso las decisiones más técnicas en la fabricación de monedas pueden generar objetos de gran interés y rareza, además de los defectos de repulso y las tonalidades únicas. Existen otras variedades que llaman la atención de los numismáticos. Algunos centavos de 1965 presentan marcas de prensa inusuales o ligeras deformaciones en el borde, resultantes de errores durante la acuñación masiva. Estas pequeñas irregularidades, aunque pueden parecer insignificantes a simple vista, son cuidadosamente estudiadas por los coleccionistas, quienes utilizan lupas y microscopios para detectar variaciones mínimas que pueden convertir una moneda común en un ejemplar extremadamente raro. Las guías de coleccionismo modernas incluyen estas variedades como subcategorías dentro de los centavos de 1965, y los precios reflejan la creciente demanda por estas piezas específicas. El mercado de subastas ofrece ejemplos claros de cómo estas características influyen en el valor. Centavos de 1965 con errores de repulso, tonalidades especiales y conservación excepcional han alcanzado cifras sorprendentes, especialmente cuando se presentan en colecciones completas o en lotes con otras monedas de la misma época. Por ejemplo, un lote de centavos de 1965, sin circular con defectos de repulso y color rojo intenso, puede alcanzar precios que superan los $1,200, mientras que monedas individuales de circulación estándar apenas tienen un valor nominal. Este contraste resalta la importancia de conocer los detalles técnicos y la historia detrás de cada moneda, ya que el conocimiento adecuado permite identificar aquellas piezas que tienen un verdadero potencial de inversión. Es interesante también observar cómo los coleccionistas conectan los centavos de 1965 con otras monedas de la década de 1960, la evolución de los errores y rarezas introducidos en 1965 sienta las bases para los centavos de 1967, que presentan particularidades aún más distintivas. La transición hacia el cobre recubierto de zinc continuó experimentando con la composición y la acuñación, dando lugar a variaciones que los coleccionistas modernos buscan con fervor. Al estudiar un centavo de 1965, se puede anticipar qué tipos de errores o características podrían aparecer en los centavos posteriores, creando un hilo narrativo que conecta cada pieza dentro de una historia más amplia de innovación, experimentación y rareza en la numismática estadounidense. La atención al detalle es clave para cualquier coleccionista que desee entender la verdadera importancia de estos centavos. No se trata solo de coleccionar monedas antiguas, sino de reconocer cómo cada aspecto de su fabricación puede aumentar su valor y relevancia histórica. Examinar cuidadosamente el anverso y reverso de un centavo de 1965 permite identificar defectos sutiles, tonos de color poco comunes y la calidad de la conservación, elementos que juntos determinan su categoría y precio en el mercado. Los expertos recomiendan revisar monedas bajo luz adecuada y, cuando sea posible, utilizar lupas de alta potencia para detectar imperfecciones que de otro modo podrían pasar desapercibidas. En términos de inversión y colección,
Los centavos de 1965 ofrecen una combinación única de accesibilidad y potencial de apreciación. Dado que se produjeron en grandes cantidades, es relativamente fácil encontrar ejemplares circulados o sin circular, pero encontrar aquellos con características especiales requiere paciencia, conocimiento y a veces suerte. Las ventas recientes demuestran que los coleccionistas están dispuestos a pagar precios elevados por piezas raras, lo que convierte a estos centavos en opciones atractivas tanto para quienes desean ampliar su colección como para aquellos interesados en el valor económico de la numismática. La historia detrás de cada centavo también añade valor. 1965 fue un año de cambios económicos y sociales en Estados Unidos, y el centavo refleja estas transformaciones. La decisión de utilizar cobre recubierto de zinc no solo fue económica, sino también técnica, ya que requería ajustar las prensas y los procesos de acuñación. Cada centavo de este año lleva consigo la marca de estas decisiones, y los errores que surgen de este proceso se convierten en piezas únicas de historia monetaria. Para los coleccionistas, poseer un centavo de 1965 con estas características es más que un acto de coleccionismo. Es tener en sus manos un testimonio tangible de la evolución de la moneda estadounidense. Finalmente, el estudio de los centavos de 1965 permite anticipar tendencias y patrones en monedas de años posteriores. La transición hacia el cobre recubierto de zinc continuó en 1966 y 1967, y las peculiaridades que comenzaron a aparecer en 1965 se manifestaron con mayor claridad en los años siguientes. Al conectar cada pieza con la siguiente, los coleccionistas pueden entender cómo se desarrollaron los errores, las tonalidades y las variedades, creando una narrativa que convierte la colección en una historia viva de innovación, error y valor. Así, un centavo de 1965 no solo es una moneda, es un capítulo esencial en la historia de los centavos estadounidenses, un puente hacia los ejemplares únicos de 1967 y un objeto que sigue fascinando tanto a expertos como a nuevos entusiastas de la numismática. En conclusión, el centavo de 1965, con su combinación de cambios de composición, defectos de repulso, tonalidades inusuales y monedas sin circular, representa una joya dentro de la colección de cualquier numismático. Su historia, su rareza y su valor lo convierten en una pieza que conecta con los centavos de años posteriores, especialmente los de 1967, ofreciendo una narrativa continua que combina historia, inversión y pasión por las monedas. Poseer un centavo de 1965 es, en esencia, tener en las manos un fragmento de historia que sigue atrayendo la atención de coleccionistas de todo el mundo. Moneda número 3. Centavo. 1967 EL. Centavo de 1967. Representa un punto crucial en la historia de la numismática estadounidense, siendo una de las piezas que marca la transición de las acuñaciones tradicionales hacia las técnicas modernas que dominarían los años posteriores. Durante este periodo, la Casa de Moneda de Estados Unidos ya estaba experimentando con cambios en los procesos de producción, lo que generó variaciones y errores que hoy en día se han convertido en objetos de deseo para los coleccionistas más experimentados. Aunque a simple vista puede parecer un centavo común, los detalles y las particularidades de algunas piezas de 1967 revelan historias fascinantes sobre cómo se acuñaban y circulaban las monedas en ese tiempo. El centavo de 1967 mantiene la composición de cobre recubierto de zinc que había sido introducida en 1962, tras el fin de la era del centavo de cobre puro. Esta mezcla permitía una mayor durabilidad y reducía los costos de producción, pero también abrió la puerta a defectos que no eran tan frecuentes en los centavos de cobre sólido. Entre los coleccionistas, los errores de acuñación de esta época son altamente valorados. Por ejemplo, algunos centavos muestran desplazamientos de la plancha de acuñación, lo que provoca que ciertos elementos del diseño aparezcan fuera de lugar. Otros presentan detalles de doble golpe, donde las letras o el perfil de Lincoln parecen duplicados,
efecto que se produce por un segundo golpe de la prensa sobre la moneda. Estos errores, aunque pequeños, incrementan enormemente el valor de una moneda si se encuentran en buen estado de conservación. La apariencia de los centavos de 1967 también es un factor crucial para determinar su valor. Algunos ejemplares presentan tonalidades más rojizas, mientras que otros han adquirido un color marrón más apagado por la exposición al aire y la manipulación en circulación. Los coleccionistas suelen buscar los centavos de 1967 que han mantenido su color rojo original, conocidos como Red Uncirculated o sin circular. Estas piezas no solo conservan su brillo natural, sino que también muestran detalles nítidos en el relieve y las inscripciones. La preservación de estos detalles es determinante a la hora de asignar un valor económico. Y en algunos casos, un centavo de 1967, bien conservado, puede alcanzar precios que sorprenden incluso a coleccionistas veteranos. Un aspecto interesante del centavo 1967 es la manera en que los errores de mínimos de acuñación están relacionados con la historia de la casa de moneda en ese año. La producción masiva y la introducción de nuevas técnicas hicieron que algunos lotes fueran más propensos a defectos. Por ejemplo, hay registros de planchas desgastadas que provocaban un relieve menos definido, o de monedas que fueron acuñadas con presión irregular, resultando en piezas ligeramente descentradas. Estos detalles técnicos pueden parecer minucias, pero para los expertos representan la oportunidad de identificar un ejemplar raro en medio de millones de monedas aparentemente comunes. Las subastas recientes y las ventas históricas muestran cómo estos centavos se han valorado con el tiempo. Algunos centavos de 1967, con errores notorios y conservación excelente, han alcanzado precios superiores a los cientos de dólares, mientras que ejemplares más comunes pueden mantenerse en un rango mucho más modesto. Por ejemplo, en una subasta realizada hace unos años, un centavo 1967 con doble golpe bien definido y brillo rojo completo se vendió por más de $400, un precio que refleja tanto su rareza como la demanda en el mercado de coleccionistas avanzados. Estos resultados no solo muestran la importancia económica de las monedas, sino también su relevancia histórica, ya que cada pieza cuenta una historia de producción, circulación y cuidado a lo largo del tiempo. Para diferenciar un centavo 1967 valioso de uno común, es importante observar varios aspectos clave. Primero, la nitidez del relieve. Los detalles del rostro de Lincoln, las letras y los bordes deben estar claramente definidos. Segundo, la tonalidad de la moneda. Un centavo que conserva su color rojo intenso, sin signos de desgaste, indica que ha pasado poco tiempo en circulación y ha sido cuidado adecuadamente. Tercero, la presencia de errores, desplazamientos, doble golpe, marcas inusuales o planchas desgastadas pueden incrementar notablemente el valor. Los coleccionistas suelen usar lupas o microscopios para examinar estas características con precisión, porque a simple vista muchas veces las diferencias son casi imperceptibles. Otro factor que contribuye a la valoración de estos centavos es la historia de circulación limitada de algunas piezas. Aunque millones de centavos fueron acuñados en 1967, ciertos lotes llegaron a regiones específicas del país o incluso permanecieron almacenados en bancos durante años, preservando su condición sin circular. Estas monedas, cuando finalmente llegan al mercado de coleccionistas, son especialmente buscadas. Su escasez relativa y la buena conservación hacen que se destaquen entre los centavos más comunes de la misma época. Y los coleccionistas que buscan completar series completas a menudo compiten por estas piezas, elevando sus precios de venta. Es fascinante notar cómo los coleccionistas relacionan los centavos de 1967 con otras monedas de la década de los 60. Muchos ven patrones de errores y características de conservación que se repiten en años anteriores y posteriores. Por ejemplo, los errores de doble golpe observados en los centavos de 1965 y 1966 tienden a continuar en 1967, mostrando una continuidad en los defectos de las planchas y técnicas de acuñación.
Esta conexión permite a los coleccionistas entender la evolución de la producción de monedas en Estados Unidos y cómo pequeñas variaciones técnicas pueden transformar una moneda común en un ejemplar extremadamente valioso. Además, el centavo de 1967 ofrece una lección sobre la importancia de la paciencia y la observación detallada en la numismática. Un coleccionista que estudia cuidadosamente cada moneda, que conoce las características específicas de los errores y la manera de reconocer la conservación óptima, puede identificar piezas que muchos otros pasarían por alto. Esta atención al detalle no solo aumenta las probabilidades de encontrar un centavo valioso, sino que también enriquece la experiencia de la colección, permitiendo apreciar la historia y la técnica detrás de cada pieza. Las tendencias en la valoración de los centavos de 1967 también reflejan la dinámica del mercado de coleccionistas. Las monedas con errores notorios y conservación excelente tienden a ser más buscadas, lo que genera subastas competitivas y precios ascendentes. Por otro lado, los centavos comunes sin errores significativos o con desgaste visible mantienen un valor más estable y accesible. Esta diferencia destaca la importancia de aprender a identificar las características que realmente marcan la diferencia en la valoración de cada moneda. Finalmente, el centavo de 1967 sirve como un puente hacia los centavos de años posteriores, especialmente el 1974, que también presenta historias interesantes de circulación limitada y peculiaridades de acuñación. Al estudiar los centavos de 1977, los coleccionistas pueden anticipar las tendencias que se desarrollarán en las monedas siguientes y entender cómo ciertos errores o características de conservación se convierten en elementos recurrentes y codiciados. Esta conexión crea un hilo narrativo que hace que la colección sea más coherente y significativa, permitiendo que cada moneda cuente una historia que se extiende más allá de su propio año de acuñación. En resumen, el centavo de 1967 no es solo una moneda más, es un testimonio de la transición hacia técnicas modernas de acuñación, de la aparición de errores fascinantes y de la importancia de la conservación. Cada ejemplar valioso ofrece una ventana hacia la historia de la casa de moneda y la experiencia de circulación de la década de 1960. Mientras que los coleccionistas expertos pueden encontrar en estos centavos oportunidades únicas de inversión y apreciación histórica. La observación detallada, el conocimiento de los errores y la valoración de la conservación son claves para descubrir los centavos de 1967 que realmente destacan entre millones de monedas aparentemente comunes. Y al final, estos ejemplares conectan perfectamente con los centavos de 1974, continuando la historia de errores, rarezas y piezas de colección que tanto fascinan a los amantes de la numismática. El centavo de 1967, por lo tanto, es mucho más que un simple pedazo de metal. Es un fragmento de historia, un objeto de estudio y un tesoro potencial que refleja la evolución de la acuñación en Estados Unidos, los desafíos de la producción masiva y la pasión de quienes buscan preservar y valorar estas piezas únicas en colecciones avanzadas. Cada centavo examinado, evaluado y conservado correctamente se convierte en un puente hacia años posteriores, permitiendo que los coleccionistas sigan descubriendo historias fascinantes. Detrás de cada moneda, si quieres aprender más sobre cómo identificar los errores más raros y cómo evaluar correctamente un centavo de 1967, sigue explorando nuestras guías y colecciones, porque cada pieza puede revelar secretos que cambian completamente su valor y su historia dentro del mundo de la numismática. Este centavo, al igual que otros de su época, es un recordatorio de que incluso las monedas que parecen comunes pueden esconder sorpresas increíbles para quienes saben mirar con atención. Moneda número 4. Centavo. 1974. El centavo de 1974 es una pieza fascinante dentro de la colección de monedas estadounidenses, y su relevancia no solo radica en la circulación masiva de esa época, sino también en los errores y particularidades que surgieron durante su acuñación.
Este centavo forma parte de una serie que comenzó a registrar cambios significativos en la composición y técnicas de acuñación, lo que lo hace especialmente interesante para los coleccionistas que buscan piezas con historia y valor adicional. Durante este año, la Casa de Moneda continuó utilizando cobre recubierto de zinc, una transición que había comenzado a mediados de los años 60, lo que otorgó a los centavos de 1974 una apariencia característica. Un tono rojizo que con el tiempo puede transformarse en marrón oscuro o, en algunos casos, mantener un brillo rojizo casi intacto si la moneda ha estado en condiciones de no circular. Este centavo, aunque común en circulación, puede esconder secretos que solo los ojos entrenados pueden descubrir, y es precisamente esa dualidad entre lo ordinario y lo extraordinario lo que mantiene la fascinación por esta pieza. Para entender el valor de un centavo de 1974, primero es importante conocer cómo se produjeron estas monedas. La Casa de Moneda de Filadelfia y la de Denver fueron responsables de su acuñación. Y aunque millones de monedas se pusieron en circulación, ciertos detalles de producción crearon rarezas que hoy son altamente apreciadas. Entre los errores más buscados se encuentran los repulsos inusuales, donde el diseño de la moneda aparece ligeramente duplicado o desplazado, así como los centrados imperfectos que crean un efecto visual único. Estas anomalías, aunque menores a simple vista, pueden aumentar el valor de la moneda de manera significativa, especialmente cuando se presentan en centavos en condiciones sin circular. Algunos coleccionistas incluso pagan cientos o miles de dólares por estas piezas excepcionales, dependiendo del tipo de error, la conservación y la procedencia de la moneda. Uno de los aspectos más interesantes del centavo de 1974 es la forma en que las tonalidades afectan su valor. A diferencia de los centavos más antiguos, donde el cobre puro dictaba un color uniforme, los centavos de cobre recubierto de zinc presentan variaciones más notables. Los coleccionistas buscan monedas que mantengan un color rojo brillante, ya que estas son más escasas y, por lo tanto, más valiosas. Además, los cambios de tonalidad pueden revelar detalles sobre cómo la moneda fue almacenada o circulada. Por ejemplo, un centavo que ha permanecido en un entorno seco y protegido puede conservar su color rojizo intenso, mientras que aquellos que estuvieron expuestos a la humedad o al contacto frecuente con otras monedas suelen presentar tonos marrones oscuros o mezclas de rojo y marrón. Identificar estas diferencias es crucial para cualquier coleccionista que desee maximizar el valor de su colección y entender la historia que cada moneda puede contar. Los errores de acuñación del centavo de 1974 son otro punto de interés clave. Algunos de los más comunes incluyen el denominado double die o doble repulso, que ocurre cuando el troquel de la moneda golpea más de una vez en posiciones ligeramente diferentes, creando un efecto duplicado en el diseño. Este error puede encontrarse en diversas partes de la moneda, desde el retrato hasta las letras y números del año. Otro error frecuente es el repulso desplazado, donde el centro de la acuñación no coincide con el centro del planchet, dando lugar a una moneda ligeramente desalineada que atrae la atención de coleccionistas expertos. Identificar estos errores requiere paciencia y atención al detalle, así como cierta experiencia en la observación de monedas bajo luz adecuada y con lupa o microscopio. Los coleccionistas que dominan esta habilidad a menudo descubren piezas que pueden valer varias veces más que un centavo común en circulación. Más allá de los errores, el centavo de 1974 también puede ofrecer historias curiosas de rareza relacionadas con su circulación. Por ejemplo, algunos ejemplares presentan marcas de repulso muy pronunciadas debido a fallas en los troqueles, mientras que otros muestran tonalidades inusuales provocadas por reacciones químicas durante el almacenamiento prolongado. Estas particularidades hacen que cada moneda sea única y, en muchos casos, mucho más deseada que los centavos corrientes de la misma serie. Coleccionistas de todo el mundo buscan estas características porque no solo agregan valor monetario, sino que también cuentan una historia, la historia de cómo se produjeron, circulaban y conservaron estas monedas,
y cómo ciertos detalles menores pueden convertir un centavo, aparentemente común, en una joya codiciada. Existen ejemplos documentados de coleccionistas que pagaron sumas sorprendentes por centavos de 1974 en condiciones excepcionales. Por ejemplo, un centavo con un doble repulso claro y tonalidad rojiza brillante se vendió en una subasta por más de 500. Un precio impresionante considerando que un centavo común de la misma serie apenas alcanza su valor nominal. Otro ejemplar, con un repulso desplazado y conservación sin circular, fue adquirido por un coleccionista privado por aproximadamente 350, demostrando que incluso entre monedas de circulación masiva, los detalles hacen toda la diferencia. Estas cifras resaltan la importancia de aprender a identificar errores y tonalidades especiales, y cómo un conocimiento profundo de la moneda puede transformar una pieza ordinaria en una inversión valiosa. Para aquellos que buscan activamente centavos de 1974 con potencial de colección, hay algunos consejos prácticos. Primero, inspeccionar cuidadosamente cada moneda es fundamental. Mirar de cerca el diseño, los bordes, las letras y los números para detectar duplicaciones, desplazamientos o imperfecciones inusuales. Segundo, prestar atención al color y brillo de la moneda puede ser determinante, ya que los centavos que conservan su tono rojizo original suelen ser más valiosos. Tercero, consultar catálogos de monedas, guías de errores y subastas históricas ayuda a comprender qué tipos de repulsos y tonalidades han alcanzado precios elevados, lo que sirve de referencia para evaluar cualquier moneda encontrada. Por último, conectarse con otros coleccionistas y participar en foros especializados puede ser muy útil, ya que compartir hallazgos y recibir opiniones expertas ayuda a confirmar si una moneda es verdaderamente excepcional o solo una pieza común. El centavo de 1974 también nos permite apreciar la evolución de los errores de acuñación en la década de los 70. Durante este periodo, la casa de moneda perfeccionaba sus técnicas, pero las fallas no desaparecían por completo. De hecho, los errores se volvieron más visibles y, en algunos casos, más valiosos, debido a la atención creciente de los coleccionistas y la demanda de monedas raras. Esto prepara el camino para los centavos de años posteriores, como el 1975D, donde los errores alcanzaron su punto máximo en complejidad y notoriedad, consolidando una serie de monedas que hoy son altamente buscadas por coleccionistas avanzados. Cada centavo de esta era cuenta una historia sobre cómo la acuñación, la circulación y el coleccionismo se entrelazaron, creando un patrimonio numismático rico y diverso. Además, es importante considerar cómo el contexto histórico influye en el interés por estas monedas. Los centavos de los años 70 reflejan cambios económicos y tecnológicos en Estados Unidos, así como un aumento en la conciencia sobre la conservación y colección de monedas. Mientras que en décadas anteriores las monedas podían ser vistas simplemente como un medio de cambio, a partir de los años 70 empezaron a valorarse como objetos de colección, con un enfoque especial en los errores y la calidad de conservación. Este contexto histórico no solo añade profundidad a cada pieza, sino que también explica por qué ciertas monedas, como el centavo de 1974, pueden alcanzar precios significativos en subastas y ventas privadas. Otro factor que incrementa la demanda de centavos de 1974 es la accesibilidad relativa para nuevos coleccionistas. A diferencia de monedas extremadamente antiguas o de edición limitada, estas piezas son relativamente fáciles de encontrar en circulación o en colecciones mixtas, lo que permite a los interesados iniciar su colección con una inversión moderada. Sin embargo, la verdadera habilidad está en identificar aquellos ejemplares que contienen errores o tonalidades especiales y en aprender a evaluarlos correctamente. Este proceso de descubrimiento y aprendizaje es parte del encanto de la numismática, ya que combina la historia, la observación y la estrategia de inversión en una sola pasión. Finalmente, el centavo de 1974 nos recuerda que incluso monedas aparentemente comunes pueden esconder sorpresas valiosas. La combinación de errores de acuñación, tonalidades inusuales y conservación excepcional
puede transformar una pieza ordinaria en un tesoro de colección. Los coleccionistas que saben cómo buscar, identificar y evaluar estas características no solo aumentan el valor de su colección, sino que también preservan la historia detrás de cada moneda. Además, al explorar las conexiones entre los centavos de 1974 y los de años posteriores, se puede comprender mejor cómo la producción de monedas evolucionó durante la década de los 70, marcando el inicio de una era de mayor atención a los detalles y la calidad, que continúa fascinando a coleccionistas hasta el día de hoy. El centavo de 1974 es, en resumen, mucho más que una simple moneda. Es un ejemplo de cómo la historia, la técnica y el ojo experto del coleccionista se combinan para revelar un valor que va más allá del nominal, y un preludio perfecto para explorar los centavos posteriores, como el 1975D, donde los errores y rarezas alcanzan su máximo esplendor. Moneda número 5. Centavo. 1975 Dell. Centavo de 1975, acuñado en la Casa de Moneda de Denver, es un testimonio fascinante de cómo incluso las monedas más comunes pueden transformarse en objetos de deseo para los coleccionistas más exigentes. A primera vista, este centavo puede parecer ordinario, pero su historia y las particularidades que presenta lo convierten en una pieza muy codiciada dentro del mundo de la numismática. Para entender su relevancia, primero es importante situarlo dentro del contexto histórico en el que fue producido. La década de los 70 en Estados Unidos estuvo marcada por cambios económicos y sociales que influyeron en la acuñación de monedas, incluyendo el centavo. Con la inflación y los ajustes en la composición de las monedas, el interés por ciertos errores y características especiales comenzó a crecer entre los coleccionistas. El centavo 1975D se caracteriza por ser parte de la serie final de centavos de cobre recubierto de zinc de esa década, continuando la transición iniciada en 1965 con los centavos que ya no eran de cobre puro. Este cambio de composición creó oportunidades únicas para ciertos defectos de acuñación que hoy resultan extremadamente valiosos. Entre los errores más buscados se encuentran el doble golpe y el repulso débil, que pueden presentarse de manera visible en el anverso o el reverso de la moneda. Los coleccionistas expertos saben que estas variantes pueden multiplicar el valor de una moneda aparentemente simple por cientos o incluso miles de veces. El doble golpe, por ejemplo, se produce cuando la moneda pasa 2 veces por el troquel de acuñación de manera incorrecta, generando un efecto de duplicación en los números o letras. En el caso del centavo 1975D, este error puede manifestarse en el año, en la letra D de Denver o en detalles del diseño de Abraham Lincoln en el anverso. Por su parte, los repulsos débiles se dan cuando la presión de acuñación no es suficiente, dejando ciertas áreas de la moneda con relieve poco definido o incompleto. Aunque pueden parecer imperfecciones menores, para los coleccionistas estos detalles son la clave de un valor extraordinario, especialmente cuando se combinan con una conservación excepcional, como monedas sin circular o con un tono rojizo intenso. Otro aspecto interesante del 1975D son las variaciones de tonalidad. Dependiendo de la exposición al aire y a la luz, algunas monedas presentan un brillo rojizo, mientras que otras adquieren tonalidades marrón oscuro o incluso dorado pálido. Estas diferencias, aparentemente sutiles, pueden afectar enormemente su valor en subastas. Monedas con un tono uniforme, sin manchas y con un lustre original intacto son altamente apreciadas, y algunos coleccionistas están dispuestos a pagar precios sorprendentes por ellas. En subastas recientes, ejemplares de centavo 1975D con doble golpe y tonalidad roja han alcanzado cifras que superan fácilmente los $2,000, y en casos excepcionales con repulsos notables o errores raros, se han registrado ventas cercanas a los $5,000. El centavo 1975D también destaca por su conexión con la evolución de los errores en las monedas de esa época. Los coleccionistas que han seguido la serie desde los centavos 1963D hasta 1975D pueden notar un patrón. Los errores tienden a repetirse,
pero con variaciones que hacen que cada año tenga su propia historia. Los centavos de 1963D marcaron el inicio de una tendencia hacia ciertos defectos de acuñación, mientras que los de 1965, con su composición de cobre recubierto de zinc, abrieron un nuevo capítulo de rarezas. En 1967 y 1964, los errores se hicieron más evidentes y codiciados, y finalmente, el 1975D culmina esta serie con una combinación de errores, conservación y tonalidad que puede transformar una moneda común en una pieza de colección invaluable. Los coleccionistas de monedas saben que la clave para identificar un centavo 1975 de valioso no es solo el error evidente, sino la combinación de varios factores. La conservación es crucial. Un centavo que ha circulado mucho pierde gran parte de su valor, incluso si presenta un doble golpe. Del mismo modo, la tonalidad y la nitidez de los detalles son elementos que distinguen a un ejemplar ordinario de uno extraordinario. Por ello, muchos coleccionistas optan por enviar sus monedas a empresas de certificación, donde son evaluadas y clasificadas según su estado de conservación y autenticidad. Esta certificación no solo garantiza la veracidad del error, sino que también aumenta la confianza de los compradores en subastas o ventas privadas, elevando significativamente el precio de venta. Además, el 1975D tiene un atractivo adicional al estar vinculado a toda una generación de coleccionistas que ha seguido la serie durante más de una década. Para quienes han reunido centavos desde 1963, encontrar un ejemplar 1975D con errores notables es como completar un capítulo final en una colección cuidadosamente construida. Este sentido de continuidad y la narrativa histórica que rodea a la moneda la hacen aún más deseable, pues cada centavo de la serie cuenta una historia de transición, errores, cambios de composición y técnicas de acuñación. No podemos pasar por alto la importancia de las subastas y ventas recientes, que reflejan cómo se percibe el valor del 1975D en el mercado actual. En casas de subastas de renombre, se han registrado ventas que muestran un creciente interés por estos centavos. Por ejemplo, un centavo 1975D con doble golpe y repulso débil, en estado sin circular, alcanzó recientemente la cifra de $4,500, mientras que otros ejemplares con tonalidades rojizas y detalles nítidos se vendieron alrededor de $2,200. Estos números no solo sorprenden a los coleccionistas casuales, sino que también consolidan la idea de que un simple centavo puede ser mucho más que un medio de pago. Puede convertirse en un activo valioso y apreciado con el tiempo. El 1975D también permite reflexionar sobre la manera en que las monedas cuentan la historia de su época. La década de los 70 fue un periodo de cambios sociales y económicos, y las monedas no fueron la excepción. Los errores, repulsos y variaciones de tonalidad que encontramos en el 1975D no son meras coincidencias, sino el resultado de procesos de producción, cambios en la composición del metal y el desgaste natural de las herramientas de acuñación. Cada centavo guarda en sí mismo un registro tangible de su tiempo, y para los coleccionistas, esto lo hace aún más valioso. Si consideramos toda la serie desde 1963 hasta 1975D, vemos cómo un simple centavo puede transformarse en una historia completa de la numismática estadounidense. Cada año aporta su propio conjunto de errores y características especiales, y cada ejemplar excepcional incrementa el valor histórico y monetario de la colección. El 1975D, al ser la culminación de esta serie, representa no solo un final, sino también la síntesis de todos los factores que han hecho de estos centavos objetos de deseo para los coleccionistas. Errores, conservación, tonalidad y relevancia histórica. Para aquellos interesados en incursionar en la colección de centavos, 1975D es fundamental prestar atención a los detalles y aprender a diferenciar entre monedas comunes y excepcionales. Revisar la nitidez de los números y letras, observar posibles duplicaciones o áreas con repulso débil y evaluar la tonalidad y conservación son pasos esenciales.
Además, buscar asesoría profesional y certificación puede ser decisivo para garantizar que una moneda realmente tenga el valor que promete. En algunos casos, un centavo 1975D bien conservado y con errores notorios puede ser la llave para una inversión sorprendentemente rentable. Finalmente, el centavo 1975D nos recuerda que incluso una moneda de un centavo, que normalmente se percibe como insignificante, puede contener un potencial extraordinario. La combinación de historia, errores, conservación y demanda del coleccionismo convierte a este pequeño objeto en algo mucho más grande de lo que aparenta. Para los coleccionistas que han seguido la serie completa desde 1963, encontrar un ejemplar 1975D con características excepcionales puede significar no solo completar una colección, sino también descubrir una pieza que podría literalmente cambiar su vida en términos de valor. La historia de este centavo ilustra perfectamente cómo, en el mundo de la numismática, cada detalle cuenta y cómo la paciencia, el ojo crítico y la pasión pueden transformar algo común en un verdadero tesoro. El 1975D. En conclusión, no es simplemente un centavo de cobre recubierto de zinc, es la culminación de una serie histórica de monedas, la expresión de errores que fascinan a los coleccionistas y un ejemplo claro de cómo un simple 1C puede alcanzar valores sorprendentes. Desde su producción en Denver hasta las subastas donde alcanza miles de dólares, este centavo demuestra que, cuando se combinan año, error y conservación, incluso una moneda aparentemente insignificante puede convertirse en un activo codiciado y, en casos excepcionales, hacer millonario a su dueño. Así, la serie completa desde 1963 hasta 1975D no solo nos cuenta la evolución de los centavos, sino también cómo la numismática convierte la historia en valor tangible y coleccionable. Este centavo finaliza una travesía fascinante que conecta generaciones de monedas, errores, tonalidades y colecciones, y nos recuerda que, a veces, lo más pequeño puede ser lo más extraordinario.